Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, o buenas tardes, o buenas noches, dependiendo del momento en el que estés escuchando este audio. Las indicaciones que nos llegan es que motivemos a las personas para que puedan participar de las misas que se están transmitiendo en vivo, no grabadas. En todo caso, yo les motivo también para que busquen en sus canales de televisión, en las redes sociales, todas las santas misas que se están transmitiendo en directo desde las diferentes parroquias, no solamente de nuestro país, sino del mundo entero, para que podamos participar con fe, con devoción. Como lo dije anteriormente, si participamos de la Santa Misa, pues no es que estamos ahí en la hamaca, acostados en un sillón, en la cama, es participar como si estuviéramos aquí en los templos. Por eso la invitación es para que la Santa Misa sea vivida en vivo, valga la redundancia. Entonces, pues quiero compartirles este sábado 4 de abril la meditación de la palabra de Dios. Les voy a leer la primera lectura, el Salmo, el Santo Evangelio. Meditamos brevemente la palabra de Dios, pidiéndole que por favor busquen los medios de transmisión de la Santa Misa en vivo. Hay muchos sacerdotes y canales y emisoras de radio que están transmitiendo la Santa Misa en vivo. Así que escuchemos con atención, dispongámonos en este ratito para compartir la liturgia de la palabra de este sábado 4 de abril. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: voy a recoger de las naciones a donde emigraron a todos los israelitas, de todas partes los congregaré para llevarlos a su tierra. Haré de ellos un solo pueblo en mi tierra. En los montes de Israel habrá un solo rey para todos ellos, y nunca más volverán a ser dos naciones, ni a dividirse en dos reinos. Ya no volverán a mancharse con sus ídolos, sus abominaciones y con todas sus iniquidades. Yo los salvaré de las infidelidades que cometieron y los purificaré. Ellos van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Mi siervo David será su rey, y todos ellos no tendrán más que un pastor. Cumplirán mis mandamientos y pondrán por obra mis preceptos. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, y en la que habitaron los padres de ustedes, y ahí vivirán para siempre ellos, sus hijos y sus nietos. Mi siervo David será su rey para siempre. Voy a hacer con ellos una alianza eterna de paz. Los asentaré, los haré crecer y pondré mi santuario entre ellos para siempre. En medio de ellos estará mi templo. Yo voy a ser su Dios y ellos van a ser mi pueblo. Las naciones sabrán que yo soy el Señor, que santifica a Israel, cuando vean mi santuario en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos: el Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor, anúncienla aún en las islas más remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como el pastor a su rebaño. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob y lo rescató de las manos del poderoso. Ellos vendrán para aclamarlo al monte Sión y vendrán a gozar de los bienes del Señor. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño.
Entonces se alegrarán las jóvenes danzando, se sentirán felices jóvenes y viejos, porque yo convertiré su tristeza en alegría, los llenaré de gozo y aliviaré sus penas. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces, los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada. ¿No comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no toda la nación perezca? Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que, siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios, que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor. Seguimos meditando las promesas que encontramos en la palabra de Dios, como lo hemos dicho en días anteriores, promesas que hoy más que nunca son necesarias creer, aceptar y pedirle a Dios que se hagan realidad. El profeta Ezequiel, en esta primera lectura, pues, ¿qué podríamos hoy explicar? ¿Qué podríamos nosotros hoy meditar? Releer a Ezequiel 37 del 21 al 28. Todas estas son promesas de Dios para nosotros que somos su pueblo. La palabra de Dios no solamente es en aquellos días o en aquel tiempo. La palabra de Dios también es actual, y hoy se actualiza este capítulo 37 del 21 al 28 del profeta Ezequiel. Miren qué hermoso. Dice la palabra: los congregaré para llevarlos a su tierra. Haré de ellos un solo pueblo en mi tierra. Habrá un solo rey para todos ellos y nunca más volverán a ser dos naciones ni a dividirse en dos reinos. Y lo que me impacta y me hace meditar y reflexionar es lo que sigue. Dice la palabra: ya no volverán a mancharse con sus ídolos, sus abominaciones y con todas sus iniquidades. Yo los salvaré de las infidelidades que cometieron y los purificaré. Ellos van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Espero que nadie me malentienda lo que voy a decir, pero únicamente se me viene a la mente cómo muchas naciones del mundo bailaban en las calles cuando se aprobaba el aborto. Se me viene a la mente los desfiles en los que se burlaban de las cosas sagradas, de las cosas de la iglesia, de las cosas de Dios. Se me vienen a la mente
cuántas naciones disfrutaban y bailaban y brincaban y aplaudían cuando se aprobaban matrimonios entre hombre y hombre, mujer y mujer. Se me viene a la mente tanto insulto hacia las cosas de Dios. No me malentiendan, por favor. Esto no es un castigo de Dios para todas estas personas, no me entiendan así. Lo que sí quiero saber es que Dios es Dios, y hoy en su palabra nos dice, ya no volverán a mancharse con sus ídolos, con sus abominaciones, con sus iniquidades, ya no volverán a mancharse más con sus infidelidades que cometieron, y los purificaré. Ellos van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Me pregunto, ¿dónde están todos esos desfiles en ciudades grandes de muchos países que celebraban todo esto que estuvieron celebrando hoy? ¿Dónde se encuentran? Con todo respeto, temblando de miedo por un virus, guardados en la casa todos, pidiéndole a Dios que nos permita llegar al día siguiente. Como me decía una persona que vino aquí a la casa a dejarnos algo, ya que le bendijera algo, y todos los sueños del 2020, y todos los planes del 2020, y todas las ilusiones del 2020, hoy lo único que deseamos es llegar vivos a final de año. Todas las metas que se propusieron, ¿dónde están? Pues la única meta que tenemos es hoy que el Señor nos reciba en su reino, si nos toca en este año irnos de esta tierra, que nos vayamos en paz, tranquilos. Por eso, queridos hermanos y hermanas, para todos aquellos que están con miedo en sus hogares, quizás entrando en depresión, confiemos. Como se los he dicho anteriormente, Dios está renovando este planeta. El planeta se está sanando de nuestras abominaciones. El planeta se está sanando del daño que le hemos hecho. El planeta estaba enfermo y Dios hoy quiere que nosotros vivamos intensamente esta Semana Santa como se vivía hace 40 años para los que somos veteranos de guerra y recordamos cómo se vivía la Semana Santa hace 40, 50 años. Nadie salía de la casa. ¿Quién salía hace 40, 50 años de la casa? Nadie. ¿Quién iba a las playas? ¿Quién iba a los ríos? ¿Quién iba de vacaciones? Era un respeto hacia la Semana Santa. Era algo que realmente, como compartía con un amigo hoy, ayer en la tarde, estamos viviendo la Semana Santa como Dios quiere que la vivamos, en meditación. Por eso, a partir de mañana domingo de Ramos, vivamos toda esta semana intensamente, meditando la palabra de Dios, orando en familia, leyendo la liturgia de cada día. Hay muchos medios por los cuales podemos meditar la palabra de Dios y vivir las celebraciones que se están transmitiendo. Hermanos y hermanas, el llamado que nos hace hoy el Señor es a que lo reconozcamos como nuestro Dios. Él hoy en su palabra nos dice, ya no volverán a mancharse con sus ídolos, ya no volverán a mancharse con sus abominaciones, yo los voy a salvar, los voy a purificar. Pues eso es lo que está sucediendo, ¿no creen ustedes? No es que le estemos echando la culpa de esta pandemia, de este virus o de esta tercera guerra mundial, como quieran llamarla ustedes, que estamos viviendo, a los que celebraron todas las abominaciones que celebraron en las ciudades y en las calles. No le estamos echando la culpa a nadie. Simplemente que interpretemos como Dios nos ama tanto que nos está purificando de esta manera. Y por eso dice la palabra de Dios, no tendrán más que un pastor, cumplirán mis mandamientos y pondrán por obra mis preceptos. Voy a hacer con ellos una alianza eterna de paz.
los asentaré, los haré crecer, pondré, vean qué importante lo que dice, pondré mi santuario entre ellos para siempre, en medio de ellos estará mi templo. Ciertamente nuestros templos están cerrados, los edificios, pero la promesa de Dios es que pondrá su templo en medio de su pueblo, en medio de nosotros estará su templo. Yo voy a ser su Dios y ellos van a ser mi pueblo. Vean la insistencia de Dios en su palabra. Las naciones sabrán que yo soy el Señor que santifica a Israel. Cuando vean mi santuario en medio de ellos para siempre. Esto es importantísimo. Las naciones sabrán que yo soy el Señor, que santifica a Israel. Tenemos que reconocer que Dios es Dios. Las naciones tienen que reconocer que no hay poder económico, militar, ni ningún poder que no sea el de Dios. Hoy las naciones tiemblan, los poderosos tiemblan, tienen miedo, y nosotros nos aferramos a su palabra. Por ejemplo, mira el salmo del día de hoy. Esto está en Jeremías 31. El Señor cuidará a su pueblo, como un pastor a su rebaño. Te propongo que leas todo este capítulo 31 de Jeremías, que es el salmo que se proclama en la liturgia de la palabra de hoy, y que lo hagas realidad, como debemos de hacer realidad la palabra. El Señor cuidará a su pueblo. ¿Quién es el que te está cuidando? ¿Quién es el que está cuidando tu familia? ¿Quién es el que está cuidando tu ciudad? El Señor. Él es el pastor. Entonces, dice el salmista, entonces se alegrarán las jóvenes danzando, se sentirán felices jóvenes y viejos, porque yo convertiré su tristeza en alegría. Los llenaré de gozo y aliviaré sus penas. Esa es la palabra de Dios, esas son las promesas de Dios. Así que sigamos estando en nuestras casas, sigamos orando, sigamos con nuestras prácticas religiosas que muchos de ustedes están teniendo, que rezan el Santo Rosario, que hacen momentos de oración, que escuchan o ven la misa, que están compartiendo en familia todo lo que están compartiendo, y sepamos, como lo dice hoy la palabra del Señor, que Él nos va a llenar de gozo, Él va a aliviar las penas. Ciertamente son muchas, al ver tanto dolor, tanta muerte que hay, pero Él va a aliviar nuestras penas. En el Santo Evangelio solo quiero hacer referencia a lo que Caifás, como sumo sacerdote de aquel año, profetizó, que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Dios quiere congregarnos como un solo pueblo, ya no más divisiones. Tenemos un solo Dios, un solo Señor. Y les dejo para que mediten por su propia cuenta el final del Evangelio de hoy. Ha sido tomado del capítulo 11 de San Juan, del 45 al 56. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo. Esto es lo que me llama mucho la atención. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros, ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? ¿Qué crees tú? ¿Va a venir para la fiesta de Pascua? ¿Lo estás buscando solo en el templo? ¿Va a venir el Señor en esta Pascua? Que esta palabra, que es viva y eficaz, nos aliente, nos llene de esperanza y nos ayude a seguir confiando en las promesas que el Señor nos da este día.